Bienvenidos una vez más a Anato en 10 minutos. El tema de hoy, inervación de la mano. Quien les habla es Jorge Luis Amado Vargas, ayudante de cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este video es auspiciado por el Laboratorio de Morfología Experimental Enrique Espinosa Granda. Antes de continuar, te invito a revisar los videos anteriores. El nervio mediano. El nervio mediano, que como hemos visto en videos anteriores, posee dos raíces, una raíz lateral, el cual proviene de los nervios C6 y C7, y una raíz medial, el cual proviene de los nervios C8 y T1. El nervio mediano, en el canal del carpo, discurrirá delante del tendón del dedo índice del músculo flexor superficial de los dedos y en el borde lateral del tendón del dedo medio del músculo flexor superficial de los dedos. Poco antes de ingresar al canal del carpo, el nervio mediano, unos 3 a 4 centímetros por encima del borde superior del carpo, dará origen al ramo palmar del nervio mediano. Este discurrirá delante del retináculo de los flexores e inervará la palma de la mano y la eminencia tenar. Cuando salga del canal, el nervio mediano se dividirá en dos troncos, uno lateral y uno medial. El lateral poseerá 3 ramos terminales y el medial poseerá 2 ramos terminales. El primer ramo terminal es el nervio digital palmar 1, también llamado ramo tenar. Tiene una trayectoria transversal ligeramente recurrente. Finalmente, este se divide en 3 ramos terminales destinados a la inervación de 3 de los 4 músculos de la región tenar. Un ramo para el músculo abductor corto del pulgar, un ramo para el músculo oponente del pulgar y un ramo para la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. El segundo ramo terminal es el nervio digital palmar lateral del pulgar. Este se ubica en el borde medial del músculo flexor corto del pulgar hasta la articulación metacarpofalángica. Luego de ello se ubica lateral al tendón del músculo flexor largo del pulgar. El tercer ramo terminal es el nervio digital palmar común del primer espacio interóseo. Este se divide rápidamente en dos ramos, en el nervio digital palmar medial del pulgar, que discurre medial al tendón del músculo flexor largo del pulgar, y el nervio digital palmar lateral del índice. Este inervará el primer músculo lumbrical, discurrirá sobre este músculo y el borde lateral del dedo índice. El cuarto ramo es el nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo. Este se ubica entre los tendones de los flexores del dedo índice y del dedo medio. Inervará al segundo músculo lumbrical. Cuando llegue a la altura de la articulación metacarpofalángica, se dividirá en dos ramos, el nervio digital palmar medial del índice y el nervio digital palmar lateral del dedo medio. El quinto ramo es el nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo. Este se ubica entre los tendones de los flexores del dedo medio y anular. Cuando llegue a la altura de la articulación metacarpofalángica, se dividirá en dos ramos, el nervio digital palmar medial del dedo medio y el nervio digital palmar lateral del dedo anular. Los 3 primeros ramos terminales pertenecen al tronco lateral, los 2 últimos al tronco medial. Cada nervio digital palmar propio se dividirá en 3 ramos. El primero es a la altura de la articulación metacarpofalángica. Este se comunicará con el segundo ramo en la región dorsal. El segundo ramo, que nace a la altura de la base de falange proximal, llamado también ramo dorsal de la falange media, nombrado así por su recorrido y ubicación final. El tercero nace a la altura de la base de la falange media, llamado también ramo dorsal de la falange distal. Ahora veremos el nervio cubital. El nervio cubital posee sus orígenes en el fascículo medial. Sus fibras pertenecen a C8 y T1. El nervio cubital está ubicado medial a la arteria cubital y lateral al tendón del músculo flexor cubital del carpo. En el tercio distal del antebrazo da origen al ramo dorsal del nervio cubital. Luego de pasar por el conducto osteofibroso junto con la arteria cubital, se dividirá en dos ramos terminales, uno superficial y otro profundo. El ramo superficial, que se ubicará delante de la eminencia hipotenar, dará origen a su primer ramo,
Su primer ramo es llamado el nervio del músculo palmar corto. Luego de ello se divide en dos ramos, un ramo medial. Este discurrirá delante de los músculos de la región hipotenar, dirigiéndose al borde medial del dedo meñique, donde pasará a llamarse el nervio digital palmar medial del meñique. Y el otro ramo, el ramo lateral, también llamado nervio digital palmar común del cuarto espacio interóseo, ubicado a la altura del cuarto espacio, medial a la arteria digital palmar común. Cuando llega a la altura de la articulación metacarpofalángica, se dividirá en dos, en el nervio digital palmar lateral del meñique y el nervio digital palmar medial del anular. Este último dará origen al ramo dorsal de la falange proximal, al ramo dorsal de la falange media y al ramo dorsal de la falange distal. Ahora veremos el ramo profundo. Esta acompaña a la rama profunda de la arteria cubital, pasando entre los músculos flexor corto del meñique y oponente del meñique. Se dirige de manera transversa hacia el músculo aductor del pulgar, dirigiéndose de superior a inferior y de medial a lateral respecto al arco palmar profundo, ubicándose posterior a este arco. Este nervio prestará inervación a los músculos flexor corto del meñique, oponente del meñique y aductor del meñique. Cuando esté pasando a la altura del cuarto espacio interóseo, dará origen al nervio para el cuarto espacio interóseo, que inervará al músculo interóseo de dicho espacio y al cuarto músculo lumbrical. Luego de ello, nacerá el nervio para el tercer espacio interóseo, que inervará también al músculo interóseo de dicho espacio y al tercer músculo lumbrical. Finalmente, el ramo profundo termina en tres ramos: el nervio del aductor del pulgar, el nervio para el primer y segundo músculo interóseo dorsal y el nervio para la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. En la región dorsal, el ramo dorsal de la arteria cubital se ubicará medial al tendón del músculo extensor cubital y luego lateral a ella. Poco después se dividirá en tres ramos. El primero es el ramo medial, que se dirige al borde medial del dedo meñique y pasa a llamarse el nervio digital dorsal del meñique. El segundo es el ramo medio, que se ubica a la altura del cuarto espacio interóseo y se divide a la altura de la articulación metacarpofalángica en el nervio digital dorsal lateral del meñique y el nervio digital dorsal medial del anular. Este último inervará solo a la falange proximal. El tercero es el ramo lateral. Este se ubica a la altura del tercer espacio interóseo y se divide en dos ramas: el nervio digital dorsal lateral del anular y el nervio digital dorsal medial del dedo medio. Estos dos últimos solo llegan a las falanges proximales. Por último tenemos al nervio radial. El nervio radial tiene su origen en el fascículo posterior. Recibe fibras de C6, C7, C8 y T1. La rama superficial es la que llega a la mano, pero este se divide en tres ramos finales a la altura del tercio distal del antebrazo. El primero es el ramo lateral, que se dirige al borde lateral del pulgar y pasa a llamarse nervio digital dorsal lateral del pulgar. El segundo es el ramo medio. Este se ubica a la altura del primer espacio interóseo y se divide en dos ramas: el nervio digital dorsal medial del pulgar y el nervio digital dorsal lateral del índice. Este último solo llegará a la falange proximal. El tercero es el ramo medial, que se ubica a la altura del segundo espacio interóseo y se divide en el nervio digital dorsal medial del índice y el nervio digital dorsal del dedo medio. Estos dos solo llegarán a las falanges proximales. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Síguenos en nuestras redes sociales. También dale un me gusta a la página del Laboratorio de Morfología Experimental Enrique Espinosa Granda. Y esto fue Anato en 10 minutos. Nos vemos la siguiente semana.